A ver, a menudo se habla del movimiento de personas como si fuera un problema de ahora, ¿verdad? Como una crisis de nuestro tiempo. Pero si nos paramos a pensarlo un momento, vemos que la migración no tiene nada de nuevo. En realidad es una de las cosas más antiguas y, bueno, más fundamentales de la experiencia humana, desde siempre. Fijémonos en estas imágenes. Por un lado, vemos a nuestros ancestros moviéndose por un mundo que no tenía fronteras, y por otro, a familias de hoy en día cruzando terrenos súper difíciles. Claro, las herramientas han cambiado, el mundo es otro, pero ese impulso central, esa necesidad de moverse para buscar una vida mejor, eso es atemporal. Y es que, desde el principio de los tiempos, los seres humanos hemos estado en movimiento. Da igual el motivo, para conquistar, para encontrar recursos o simplemente para escapar de una situación complicada. El desplazamiento ha sido una constante en nuestra historia, sin duda. Y esta línea de tiempo, la verdad, lo deja clarísimo. La historia está llena, está marcada por estos grandes movimientos de población. Y ojo, a menudo impulsados por la violencia y la persecución. Si nos fijamos desde las primerísimas migraciones fuera de África, pasando por la diáspora judía, el comercio de esclavos, que fue algo brutal, hasta los desplazados por las grandes guerras del siglo XX. Cada uno de estos momentos, cada uno ha redibujado por completo el mapa humano del planeta. Bueno, y si saltamos al presente, ¿cómo se ve todo esto hoy en día? Pues para entender la migración contemporánea, lo primero es conocer un poco el vocabulario, ¿no? Saber de qué hablamos. Pero claro, no todos los movimientos son iguales, ni mucho menos. Vamos a empezar por la más común de todas, la migración interna. Es bastante sencillo en realidad. Ocurre cuando la gente se muda, pero sin salir de su país. Por ejemplo, alguien que se va del campo a la ciudad para buscar trabajo. Pues eso es. Y de hecho es la forma de migración más frecuente en todo el mundo. Luego, claro, tenemos la migración internacional, que es la que a casi todo el mundo le viene a la cabeza. Esto ya implica cruzar una frontera nacional, con la idea de instalarse en otro país, ya sea por un tiempo o para siempre. Pero ojo, que la cosa se puede afinar un poco más. La migración internacional puede ser intrarregional, o sea, que ocurre dentro de la misma zona, como por ejemplo moverse entre países de Centroamérica, o puede ser extrarregional, que es cuando ya te sales de esa zona, y luego está la transfronteriza, que es un movimiento más local, digamos, entre países vecinos, muchas veces a pueblos o zonas agrícolas que están justo al otro lado de la frontera. Entonces, ¿a dónde va la gente? ¿Cuáles son los principales destinos? Pues aquí tenemos los 5 primeros. Y el patrón es bastante claro, ¿no? Los movimientos suelen ir desde países en desarrollo hacia economías que se ven como más fuertes. Y lo curioso es que estos flujos no solo benefician a la persona que migra, sino que acaban transformando las economías y las culturas de los países que los reciben. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué es lo que empuja a una persona, a una familia entera, a dejarlo todo atrás? Porque está claro que no es una decisión que se tome a la ligera, para nada. Hay unas fuerzas muy, muy poderosas detrás. Bueno, pues el motor más evidente casi siempre es el económico. Una recesión, que no haya trabajo, la imposibilidad de montar algo o simplemente el ahogo de las deudas. Todo eso puede hacer que la idea de empezar de cero en otro sitio parezca, literalmente, la única salida. Pero claro, no todo es dinero. La inestabilidad es un factor igual de potente o incluso más. Hablamos de guerras, de conflictos civiles, de violencia en las calles, de una inseguridad total o simplemente de no tener acceso a cosas tan básicas como la educación o la sanidad. Todo eso obliga a la gente a buscar seguridad y sobre todo un futuro para su familia. Y hay un tercer factor que cada vez tiene más peso. El propio planeta nos está empujando a movernos. Los desastres naturales, que se ven agravados por el cambio climático, pueden convertir un lugar en inhabitable de la noche a la mañana. Terremotos, inundaciones, obligan a comunidades enteras a dejarlo todo. Vale, ya entendemos un poco mejor los porqués. Ahora vamos a ver el cómo. Porque el viaje de un migrante no es tan simple como ir de un punto A un punto B. Es un ciclo, complejo, lleno de etapas, lleno de esperanzas y, por desgracia, también lleno de peligros. Este ciclo migratorio podemos dividirlo en 4 fases bastante claras. Primero, el origen, el lugar donde se toma la decisión de marcharse. Después viene el tránsito, que es el viaje en sí. Luego, si todo va bien, se llega al destino. Y por último, siempre está la posibilidad del retorno, que puede ser voluntario o forzoso. De todas estas fases, la de tránsito es, sin duda, la más peligrosa. Es el momento de máxima vulnerabilidad. La gente se enfrenta a peligros naturales. Imagínate, temperaturas extremas, agotamiento, hambre, sed, pero también amenazas humanas, asaltos, robos, extorsión, secuestros y a veces, incluso, violaciones de derechos por parte de las mismas autoridades. Y para que entendamos lo que significan de verdad estas palabras, esta lista de peligros, mirad esta frase. Es de la historia de Hassanat, un niño de solo 8 años que se quedó separado del grupo con el que viajaba.
Presa del pánico, sobrevivió 2 días pidiendo comida y durmiendo en la calle hasta que un amable comerciante le escuchó llorar. Esto resume el terror y la soledad. No son solo datos, es una realidad humana, y es devastadora. Y ojo, que el peligro no acaba cuando termina el viaje. Como vemos aquí en el gráfico, llegar al destino trae consigo nuevos riesgos. Hablamos de discriminación, de no poder acceder a servicios básicos, de explotación laboral, e incluso si se vuelve a casa, el retorno también puede ser durísimo. Te puedes enfrentar al estigma de no haber triunfado o a esa sensación extraña de ya no sentir que perteneces a tu propio hogar. Y ya para ir terminando, es clave entender algo. Esta práctica humana, tan antigua como nosotros mismos, no ocurre en una burbuja. Al contrario, está súper afectada por las transformaciones tan rápidas que está viviendo nuestro mundo. Esta tabla lo resume genial. Hay 3 grandes fuerzas que lo están cambiando todo. Por un lado, la tecnología, que da nuevas herramientas a los migrantes para comunicarse o informarse, pero también a quienes los controlan. Luego, la geopolítica. Las tensiones entre países, las crisis, hacen que las rutas se abran y se cierren constantemente. Y por último, la crisis ambiental, que funciona como un acelerador, empujando cada vez a más gente a moverse. De hecho, hay expertos que llaman a nuestro tiempo la era de las aceleraciones. Y tiene todo el sentido. Todo está cambiando a un ritmo de vértigo. Para la gente que está en movimiento, esto se traduce en una incertidumbre constante, un entorno donde las reglas del juego cambian de un día para otro, y eso crea riesgos que no te esperas, pero también oportunidades que antes no existían. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final flotando en el aire. La migración ha estado ahí desde el principio de nuestra historia, pero en un mundo que se acelera más rápido que nunca, ¿qué aspecto tendrá este viaje atemporal en las próximas décadas? La verdad es que la respuesta todavía se está escribiendo.